Antes de continuar con este vídeo, necesito darte una advertencia directa. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que crees saber sobre Jesús, sobre el cristianismo y sobre los fundamentos de la fe occidental. Esta no es otra narrativa religiosa común. Aquí no tenemos miedo de hacer preguntas, de dudar, de deconstruir, porque la verdad, la verdadera verdad, no teme el examen. Así que, si estás buscando respuestas ya preparadas, dogmas inmutables o consuelo inmediato, este video puede inquietarte. Pero si dentro de ti hay sed de justicia histórica, de coherencia espiritual y de revelaciones ocultas que la tradición ha tratado de enterrar, entonces prepárate. Porque al final de este vídeo no verás a Jesús ni al cristianismo de la misma manera. Y si ya estás suscrito, comparte este vídeo con alguien que también merezca saberlo. Si aún no lo has hecho, regístrate ahora y ven con la mente abierta. ¿Cómo fue posible que una secta marginal, nacida en los márgenes del Imperio Romano, en medio del desierto político y espiritual de Judea, pudiera convertirse en una de las fuerzas más poderosas de la historia humana? ¿Cómo un carpintero desconocido, ejecutado como criminal, se convirtió en la figura más venerada, debatida y temida de la civilización occidental? Este aumento parece tan improbable como imposible. En un mundo dominado por múltiples dioses, religiones estatales y estructuras imperiales rígidas, el surgimiento del cristianismo desafía todas las probabilidades y genera sospechas. Después de todo, ¿qué clase de fuerza espiritual o política podría sostener un cambio histórico de tal magnitud? ¿Estamos ante un milagro o ante una construcción cuidadosamente orquestada a lo largo de los siglos? Para comprender la verdadera magnitud de esta historia, necesitamos hacer lo que pocos se atreven: desenterrar las capas del tiempo y mirar más allá de las versiones oficiales. La cronología tradicional nos dice que Jesús nació, vivió, predicó, fue crucificado y resucitó, todo en aproximadamente 33 años. Pero hay lagunas, silencios y contradicciones que ya no se pueden ignorar. ¿Por qué se eligieron ciertos evangelios mientras que otros fueron suprimidos? ¿Por qué son tan escasos los relatos sobre la infancia de Jesús? ¿Y cómo podemos confiar ciegamente en documentos escritos décadas después de su muerte, en un contexto de disputas teológicas e intereses políticos? La historia oficial tiene agujeros, y es precisamente en estos agujeros donde se esconden los mayores secretos. Antes de Jesús, el mundo estaba lleno de deidades. El panteón romano coexistía con el griego, los egipcios veneraban a Osiris, Isis y Ra, y los persas adoraban a Mitra. Las religiones eran públicas, patrióticas y controladas políticamente. Los emperadores eran tratados como dioses vivientes, y la fe servía para mantener el orden. En este escenario, una religión que predicaba el amor al prójimo, la humildad, el perdón a los enemigos y la renuncia a los bienes materiales parecía una afrenta, casi una amenaza subversiva. ¿Cómo entonces una fe así, nacida entre campesinos, pescadores y prostitutas, logró no solo sobrevivir, sino crecer? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque lo que comienza como persecución se convierte en protección. Lo que era clandestino se vuelve central. La fe, que era signo de rebelión, se convierte en símbolo del propio imperio. La difusión del cristianismo en los primeros siglos es uno de los fenómenos más intrigantes de la historia. De un grupo pequeño y disperso surgieron comunidades organizadas a lo largo de toda la cuenca mediterránea, desde Judea hasta la Galia, desde Etiopía hasta Roma. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pudo haber sido simplemente la fuerza del mensaje o había mecanismos invisibles detrás de la cortina del tiempo?
Algunos estudiosos señalan una red subterránea de comunicación entre comunidades disidentes. Otros sugieren que el imperio veía al cristianismo como una herramienta para unificar culturalmente diversas regiones. La conversión de Constantino, lejos de ser un acto puramente espiritual, puede haber sido un movimiento geopolítico. ¿Qué pasaría si el cristianismo fuera, al menos en parte, moldeado para convertirse en el cemento ideológico de un nuevo imperio? Quizás el mayor secreto del cristianismo primitivo no fue su fuerza, sino su flexibilidad. Mientras que otras religiones exigían rituales, ciudadanía o linaje, el cristianismo ofrecía la salvación a todos: mujeres, esclavos, extranjeros, niños. Creció no porque se impuso con la espada, sino porque ofreció sentido al dolor, esperanza al sufrimiento, dignidad a lo invisible. Pero incluso esta belleza tiene su sombra. ¿Hasta qué punto se ha conservado la fe original? ¿Cuántos elementos se absorbieron de otras religiones para hacer el cristianismo más aceptable? Mitra dio origen al culto del nacimiento del Salvador, de Dionisos, los milagros, de Isis, la Madre Virgen. La verdad es que el cristianismo no solo sobrevivió al mundo antiguo, sino que lo reescribió y quizás lo camufló. Para entender a Jesús, es necesario primero comprender su tiempo. La Judea del primer siglo era una provincia inquieta, dominada por Roma, custodiada por legiones y asfixiada por los impuestos. La tensión era constante entre el deseo del pueblo judío de libertad religiosa y el control político del imperio. A cada momento aparecían profetas y mesías predicando la rebelión, el arrepentimiento o la reconciliación. Jesús no fue el primero ni el único en prometer la liberación, pero su discurso fue diferente. Habló de un reino que no era de este mundo, pero cuyas consecuencias sacudieron a este mundo. Reunió a los pobres, a los enfermos y a los marginados, y al mismo tiempo desafió a la élite religiosa con palabras mordaces. Era amado y peligroso al mismo tiempo, humilde pero amenazante. Una paradoja viviente que se está convirtiendo en un polvorín geopolítico. Pero ¿quién era en 1900 realidad Jesús de Nazaret? ¿Qué tenemos además de la fe? Los 4 evangelios canónicos, escritos décadas después de su muerte, no son biografías imparciales, son declaraciones de fe. Por otro lado, hay fuentes no cristianas que mencionan a Jesús: Flavio Josefo, Tácito, Plinio e incluso el Talmud. Pero los registros son breves, ambiguos y a menudo editados por copistas cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay un consenso creciente entre los historiadores serios. Jesús existió. Vivió en Galilea, fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Pero, ¿cuánto de los milagros, palabras atribuidas a él y promesas mesiánicas vinieron realmente de él? ¿Y cuánto fue una ocurrencia posterior? La figura histórica desaparece en la niebla de la construcción teológica y el hombre se convierte en mito, o tal vez el mito era el verdadero disfraz del hombre. En algunas escuelas de estudio, incluso entre teólogos progresistas, se representa a Jesús como un rabino radical, un místico judío, un curandero popular o incluso un rebelde político con una agenda oculta. Otros lo ven como un iniciado en los misterios egipcios, un viajero que se encontró con otras culturas, un eslabón perdido entre las tradiciones espirituales de Asia y Occidente. Hay textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, que presentan a un Jesús enigmático, filosófico y casi gnóstico. Estos evangelios, suprimidos por los concilios oficiales, revelan puntos de vista alternativos sobre su misión, propósito y enseñanza. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué se mantuvo en los evangelios y qué se borró? ¿Quién decidió qué versión de Jesús debería conocer el mundo y con qué propósito? La mayor parte de lo que sabemos sobre las enseñanzas de Jesús
proviene de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hay fragmentos olvidados que sugieren mensajes aún más profundos y controvertidos. En los evangelios apócrifos y en los rollos de Nag Hammadi encontramos a un Jesús que enseña sobre los reinos interiores, sobre el autoconocimiento como camino hacia la verdad divina, sobre la liberación del alma del ciclo terrenal del dolor. Estas ideas se acercan más a las antiguas escuelas de misterio que al dogma de la Iglesia posterior. ¿Pudo Jesús haber sido un transmisor de sabiduría antigua, incluso antes del judaísmo organizado? ¿O algunas de sus enseñanzas fueron moldeadas más tarde para encajar en una narrativa de control espiritual y político? Las respuestas, fragmentadas a lo largo de los siglos, sugieren una verdad incómoda. El Jesús que conocemos es quizás solo una sombra del Maestro que caminó por Galilea. Sus enseñanzas radicales sobre el amor incondicional, la superación de la ley ritualista y el acceso directo a Dios sin intermediarios conmocionaron a la élite religiosa de la época, los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley. En ese mundo, la religión era poder. Cuestionar los mandamientos era cuestionar la autoridad establecida. Al expulsar a los mercaderes del templo y denunciar la hipocresía de los líderes religiosos, Jesús estaba afirmando su propia sentencia de muerte. Él no solo habló de otro reino, amenazó el sistema que mantenía al pueblo en sujeción. Su mensaje era pólvora en un ambiente saturado de revueltas, conspiraciones y vigilancia romana. Pero, ¿fue solo el miedo religioso lo que lo condenó? ¿O había fuerzas aún mayores dentro del propio imperio, preocupadas por el eco de las palabras de este problemático nazareno? La relación de Jesús con el Imperio Romano es uno de los temas más controvertidos de la historia. Poncio Pilato, el gobernador romano, es retratado en los evangelios como un hombre reacio, casi inocente, que se lava las manos ante la multitud sedienta de sangre. Pero las fuentes históricas describen a Pilato como un tirano brutal, responsable de masacres y represiones violentas. ¿Por qué entonces, en una narración tan cuidadosamente construida, aparece como alguien vacilante? ¿Pudo haber sido un intento de los primeros cristianos de aliviar la culpa romana y facilitar la aceptación de la nueva fe entre los gentiles? ¿O hubo un acuerdo oculto, según el cual la ejecución de Jesús sirvió a los intereses tanto de Roma como de las autoridades judías? Tal vez la muerte de Jesús no fue solo un acontecimiento aislado, sino parte de un juego de poder más grande, un juego de ajedrez de influencias en el que se decidía en silencio el destino de la fe futura. La crucifixión era, para Roma, un método de ejecución pública humillante y disuasoria, reservada para los criminales más peligrosos o subversivos. Sin embargo, para los seguidores de Jesús, su muerte rápidamente se convirtió en un punto de ruptura con el mundo antiguo. No murió solo un mártir, sino el Hijo del Hombre, el Cordero sin mancha, el sacrificio máximo. Este cambio simbólico, de profeta perseguido a redentor universal, es uno de los acontecimientos más audaces y misteriosos de la historia religiosa. Cómo una ejecución común, repetida por miles, se convirtió en el eje espiritual de miles de millones de vidas. ¿Será la fuerza de la fe o la precisión de una construcción teológica meticulosamente diseñada? La muerte de Jesús no borró su memoria, la encendió. 3 días separan la muerte de Jesús de su resurrección. 3 días que, aunque mencionados brevemente en los evangelios, permanecen envueltos en misterio. ¿Qué pasó entre el Gólgota y el sepulcro vacío? Algunas tradiciones hablan del descenso al Hades, donde Jesús habría predicado a los espíritus encarcelados y tomado las llaves de la muerte. Otras narraciones, más simbólicas,
Afirman que allí tuvo lugar la ruptura definitiva entre el viejo mundo y la nueva era espiritual. Pero también hay silencio, y el silencio, cuando involucra algo tan grandioso, tiende a ocultar más de lo que revela. ¿Fueron estos 3 días solo una metáfora? ¿O serían la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la transformación espiritual, no solo de Jesús, sino de la humanidad misma? Después de la supuesta resurrección, algo cambió irreversiblemente. Pequeños grupos de seguidores comenzaron a reunirse en casas, cuevas y lugares aislados. No predicaban el poder político ni la gloria terrenal. Anunciaron la victoria de la vida sobre la muerte, del espíritu sobre el imperio. El movimiento cristiano primitivo estaba compuesto principalmente por mujeres, esclavos, extranjeros y marginados sociales, los marginados del sistema, y estos fueron precisamente los elegidos para difundir un mensaje que desafiara las columnas de Roma. Curiosamente, cuanto más los perseguían, más crecían. La llama que debía haberse extinguido se extendió como un reguero de pólvora en el viento. ¿Por qué? Porque por primera vez una fe dijo: no hace falta nacer poderoso para ser eterno. El imperio no entendió hasta que fue demasiado tarde. Si Jesús fue la semilla, Pablo de Tarso fue el jardinero que difundió las raíces del cristianismo por todo el mundo conocido. Pablo, un ex perseguidor de los seguidores de Jesús que dramáticamente se convirtió en discípulo, viajó por las principales ciudades del Imperio Romano: Corinto, Éfeso, Filipos, Roma, plantando iglesias y escribiendo cartas que darían forma al corazón de la doctrina cristiana. Sin Pablo, tal vez el cristianismo habría seguido siendo una pequeña secta judía. Fue él quien universalizó el mensaje, liberándolo de las ataduras culturales de Judea y adaptándolo a los gentiles, los no judíos. Su visión fue audaz. Jesús no era solo el Mesías de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. Pero también hay quienes critican a Pablo como el gran reformador, el hombre que transformó el movimiento de Jesús en una religión organizada, adoctrinada y finalmente imperial. A medida que se expandió, el cristianismo absorbió y adaptó las prácticas locales, los símbolos culturales e incluso las fiestas paganas fueron reinterpretadas bajo la nueva fe. El nacimiento de Jesús estuvo asociado con el solsticio de invierno, una fiesta común entre los pueblos paganos. La iconografía de María y el niño recuerda mucho a las antiguas representaciones de Isis y Horus. ¿Fue una estrategia consciente o una evolución natural de la fe? Probablemente ambos. En lugar de confrontar las culturas antiguas, el cristianismo ofreció una nueva lectura, una nueva esperanza, pero en formas reconocibles. Esta adaptabilidad fue un arma silenciosa pero poderosa, donde otras religiones chocaron con las tradiciones locales. El cristianismo se entrelazó con ellas, como el agua que se amolda a un recipiente, y así, casi imperceptiblemente, el mundo antiguo comenzó a cristianizarse. La persecución inicial de los cristianos, sangrienta, brutal y aparentemente imparable, tuvo el efecto opuesto al esperado. En lugar de extinguir la fe naciente, la fortaleció. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de nuevos creyentes. Historias de coraje, de amor al enemigo, de esperanza ante la muerte se difundieron por tabernas, campos y palacios. Hasta que en el siglo IV ocurrió lo impensable. El emperador Constantino, con su conversión simbólica y el edicto de Milán, legalizó el cristianismo. Lo que una vez fue la fe de los perseguidos, ahora se convirtió en la fe de los emperadores. Pero esta victoria tuvo su precio. La pureza original del movimiento dio paso a la institucionalización y el cristianismo comenzó a confundirse con el poder terrenal. ¿Se habría salvado la fe o se habría capturado?
Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, se inició una transformación profunda e irreversible en la civilización occidental. El cristianismo no solo dio forma a las estructuras espirituales de Europa, sino también a sus fundamentos jurídicos, educativos y políticos. Las primeras universidades surgieron de escuelas monásticas. El derecho romano fue reinterpretado bajo los principios cristianos de justicia y misericordia. La idea de la dignidad humana, tan fundamental hoy en día, se alimentó de las enseñanzas de que todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, esta fusión entre fe y poder también generó consecuencias oscuras. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión. El mismo fuego que calentaba los corazones podía, al ser manipulado, consumir pueblos enteros. El cristianismo se convirtió así al mismo tiempo en una luz de esperanza y en un instrumento de dominación. Sería imposible imaginar el arte occidental sin la influencia del cristianismo. Las catedrales góticas, con sus agujas apuntando al cielo, las pinturas renacentistas, los poemas épicos e incluso los cuentos modernos transmiten ecos de la fe cristiana. La filosofía escolástica, la literatura medieval, el renacimiento humanista, todo dialogó, en tensión o en armonía, con la idea de Dios, de la redención, del sacrificio. Hasta el día de hoy, películas, canciones y novelas resuenan con temas cristianos, a menudo sin que nos demos cuenta. El cristianismo, más que una religión institucional, se ha convertido en el gran eje simbólico de la psique occidental, ya sea en la búsqueda del héroe redentor, en la lucha entre la luz y la oscuridad o en la idea de una misión trascendente. Encontramos rastros de una historia que comenzó con un predicador polvoriento en los senderos de Galilea. Pero el legado del cristianismo también está hecho de heridas abiertas. Para muchos pueblos indígenas, la llegada del cristianismo significó opresión, borrado cultural y violencia. En nombre de la cruz se conquistaron reinos, se extinguieron lenguas y se destruyeron antiguas tradiciones. A lo largo de los siglos, el cristianismo institucionalizado no siempre ha sido la expresión de las enseñanzas de amor y perdón de Jesús, sino a menudo la máscara de intereses políticos, económicos y expansionistas. Esta tensión entre el mensaje original y sus distorsiones históricas todavía resuena en los debates contemporáneos sobre el papel de la religión en la sociedad. El cristianismo fue y es una fuerza ambigua, capaz de generar tanto compasión como conflicto, tanto liberación como opresión. En los tiempos modernos, el cristianismo ocupa una posición paradójica. Por un lado, se le critica por su pasado de opresión. Por otra parte, sigue siendo una fuente de inspiración para los movimientos de justicia social, de derechos humanos y de aceptación de los marginados. Líderes como Martin Luther King Jr., Desmond Tutu y Dorothy Day invocaron la fe cristiana como base para resistir la segregación, el apartheid y la pobreza. Las iglesias en comunidades periféricas alimentan, protegen y educan a millones de personas cada día. Pero también hay quienes utilizan la religión para justificar la intolerancia, la misoginia y la exclusión. La pregunta que surge es sencilla y profunda. ¿Qué cristianismo prevalecerá? ¿El que acoge al extranjero y perdona 70 veces 7? ¿O el que construye muros en nombre de la moral selectiva? El conflicto interno de la fe sigue tan vivo como en los días de Jesús. En la era digital, el cristianismo se enfrenta a un nuevo tipo de desafío: la fragmentación de su autoridad y la multiplicación de interpretaciones. En el pasado, la Iglesia controlaba la narrativa. Hoy en día, cualquiera puede publicar un sermón, interpretar un versículo o fundar una nueva denominación
con solo hacer clic en un botón. Esto ha generado tanto renovación como caos. Por un lado, abre espacio para voces previamente silenciadas, predicadoras, cristianos, LGBTQ+, teólogos periféricos. Por otra parte, da lugar a líderes carismáticos no preparados, teorías conspirativas y fanatismo peligroso. La fe se difunde, pero se diluye. El mensaje se diversifica, pero se pierde. El cristianismo está siendo puesto a prueba hasta su núcleo. ¿Sobrevivirá no como una estructura, sino como una verdad viva en los corazones? El cristianismo que sobrevivirá al siglo XXI quizá no sea el que más se proteja, sino el que más se abra. La fe de los próximos tiempos necesitará dialogar con la ciencia, con la espiritualidad no institucional, con los dilemas ambientales, con la inteligencia artificial, con la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más caótico. Muchos abandonan las iglesias, pero no abandonan su sed de trascendencia. Tal vez no estemos asistiendo al fin de la fe cristiana, sino al fin de un modelo de cristianismo. Un regreso a lo esencial, un reencuentro con el Cristo que caminó entre los pobres, que rompió reglas en nombre de la compasión, que no vino a fundar una religión, sino a encender una revolución interior. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha sido religión y revolución, luz y sombra, redención y control. Jesús, el hombre, se convirtió en un mito, el mito, la doctrina, y la doctrina, el imperio. Pero debajo de todas estas capas permanece una chispa inextinguible, un mensaje de amor radical, justicia divina y transformación interior. Hoy más que nunca estamos llamados a cuestionar no para destruir, sino para redescubrir. La fe no tiene por qué temer la duda, porque es en la duda donde a menudo florece la verdad más profunda. Así que este vídeo no termina con respuestas, sino con una invitación a que continuéis esta búsqueda, leer, investigar, comparar. No te conformes con la comodidad de una versión única para todos, porque quizá al final Jesús no está solo en los altares, sino escondido en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Si este viaje te conmovió, comparte este video con alguien que también merezca verlo más a fondo. Y si aún no eres miembro, únete a nosotros. Aquí, descubrir la verdad es solo el comienzo.